Voy a hablar sobre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Dice, enfoque cuantitativo. ¿Cómo funciona? Considera que el conocimiento debe ser objetivo y que éste genera a partir de un proceso deductivo, en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico se prueban hipótesis previamente formuladas. Sus ventajas son que es replicable, muchas muestras, comparación estadística. Voy a decirlo de nuevo. Replicable, muchas muestras, comparación estadística. Sus desventajas son no considera el entorno, puede existir sesgo, las variables pueden ser inadecuadas. No consideran el entorno, puede existir sesgo, las variables pueden ser inadecuadas. Las características es que debe ser lo más objetiva posible. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado. Su meta principal es la construcción y demostración de teorías. Pretenden identificar leyes universales y causales. Enfoque cualitativo. Se enmarca en el paradigma científico naturalista, también es denominado naturalista humanista o interpretativo, y cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Sus desventajas son falta de fiabilidad, subjetividad, generalización limitada. Vamos a decirlo de nuevo. Falta de fiabilidad, subjetividad, generalización limitada. Sus ventajas son mayor libertad, más detalles, diversidad. Mayor libertad, más detalles, diversidad. Las características son, en la mayoría no se prueban hipótesis. El proceso de indagación es más flexible. Su propósito consiste en reconstruir la realidad. Se fundamenta en la perspectiva interpretativa. Sus principales diferencias son realidad a estudiar. La realidad a estudiar en la cualitativa existen varias y en la cuantitativa existe solo una. Subjetividad. En la cuantitativa es objetivo y la cualitativa es subjetivo. En la lógica, en la cualitativa es inductiva y en la cuantitativa deductiva. Planteamiento del problema, en la cuantitativa es delimitado y en la cualitativa es abierto. Voy a decirlo de nuevo. Realidad a estudiar, cualitativa existen varias, cuantitativa existe una. Objetividad, cuantitativa es objetivo, cualitativa subjetivo. Lógica, en la cualitativa es inductiva, en la cuantitativa es deductiva. Planteamiento del problema, en la cuantitativa es delimitado y en la cualitativa es abierto. En la cualitativa es abierto. Ahora voy a hablar sobre otra clase que es método científico, la ciencia como proceso, que es la investigación. Es un conjunto de procesos sistemáticos y críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Cómo se origina la investigación? La investigación se origina en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad de que habrán investigaciones, que es la investigación científica. Es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes conduciendo al proceso de la investigación científica. Tipos de investigación. ¿Cuáles son? La investigación puede ser clasificable en distintos ámbitos. Está según su objetivo, que es básica aplicada, según su profundidad, que es exploratoria, descriptiva, explicativa, según datos cualitativos, cuantitativos, según manipulación de variables experimental, no experimental, cuasi experimental y según temporalidad longitudinal o transversal. Según su objetivo, básica. Su objetivo es obtener más información sobre un determinado fenómeno sin la intención de intervenir en el mismo. Después, aplicada, su objetivo es descubrir conocimientos que tengan una aplicación inmediata a la realidad. Según su profundidad. Explicativa. Puede responder cómo y por qué se produce un determinado fenómeno. Descriptiva. Busca dar a conocer la estructura o el funcionamiento de alguna cuestión. Exploratoria. Busca una visión general de un nuevo tema de estudio. Verbos que se pueden utilizar en objetivos. Exploratoria. Indagar, examinar, averiguar, explorar, sondear, descubrir. Descriptiva. Describir, caracterizar, clasificar, analizar, comparar, enumerar. Explicativa. Verificar, comprobar, explicar, establecer, evaluar, demostrar. Según sus datos. Cuantitativa. Utiliza los datos que pueden ser expresados de forma numérica. Cualitativa. Utiliza los datos que no pueden ser expresados de forma numérica.
Según la manipulación de variables. Cuasi experimental, el investigador posee un control parcial sobre las variables. Experimental, el investigador tiene un control total sobre las variables. No experimental, aquí no se controlan las variables y el investigador se limita a medirlas. Tipos de investigación experimental. Preexperimental se utiliza para establecer un primer acercamiento al objeto de estudio y cuando no, se pretende profundizar. Verdadero. Pretende establecer la relación entre causa y efecto, según su temporalidad. Longitudinal son aquellas que estudian fenómenos de un periodo largo con el objetivo de verificar los cambios que pueden producir. Transversal son aquellas que estudian fenómenos que se dan en un corto periodo. Importancia de la IC. Permite encontrar las causas y características de ciertos fenómenos responsables del desarrollo y la evolución de los individuos y de la sociedad. Puede dar respuesta y solución a diversos problemas.